La culpa es responsabilizar a otro por lo que yo siento o por las consecuencias de mi hacer o de mi no hacer. En la culpa siempre identificamos un culpable, una víctima y clamamos justicia. Todo esto produce grandes sufrimientos. Soy Patricia Botero y esta es nuestra cita semanal, Gerenciar mi vida. Todos, absolutamente todos, invitados a escribirnos al correo boteropatricia@gmail.com y conversar acerca de esas ideas o esas preguntas que quisieras contestáramos o conversáramos en este espacio. Entonces, todos bienvenidos a comunicarse a través del correo y de esa manera poder construir juntos lo que pasa en Gerenciar mi vida. Bueno, hoy tengo preparado para ustedes un tema enorme. Es un tema absolutamente hermoso por la importancia que reviste en la vida de cada uno de nosotros. Sin embargo, es un tema que seguramente va a producir en cada una de las personas que me están escuchando diferentes reacciones. Hoy vamos a hablar acerca de la culpa. La culpa, ese hijo del ego, ¿sí? La culpa, esa compañera nuestra que tenemos de forma milenaria en la vida del ser humano. Para trabajarlo, quiero responder hoy dos preguntas que algunas personas me hicieron y quisiera usar este espacio para conversar e intentar en el tiempo que tenemos dar respuesta a dos preguntas. Una primera pregunta es, ¿qué diferencia hay entre ser culpable y ser responsable? O sea, ¿cómo identifico yo el concepto de responsabilidad versus el concepto de culpabilidad? Y la otra pregunta que me hicieron fue, ¿dónde nace la culpa? O sea, ¿cómo se genera el proceso de culpa y por qué la culpa genera tanto sufrimiento? ¿Listo? Entonces vamos a empezar con esa distinción entre lo que es responsable o responsabilidad y lo que es culpa o culpabilidad. Entonces, lo primero que quiero decir sobre estas palabras es que la palabra responsable es un valor. O sea, que yo sea responsable es un valor con el que yo asumo mi cotidianidad y mis experiencias. La culpabilidad es un juicio, ¿de acuerdo? La culpabilidad implica que de alguna manera hemos determinado que después de un juicio hay un culpable, hay una víctima, ¿sí? Hay un clamor de justicia o un clamor de venganza o un clamor de castigo. Entonces, la culpa tiene que ver con un ejercicio mental en el que nosotros creemos que hay alguien que hizo daño y al hacer daño, esa persona merece un castigo y hay un ser humano en esa relación que resulta ser la víctima de ese victimario. ¿Listo? En el caso de responsable o de responsabilidad, vamos a darle una definición a esa palabra o a ese valor y diremos que la responsabilidad es la capacidad que yo tengo de responder, de hacerme cargo de las consecuencias de mi hacer o de mi no hacer. Es decir, que la responsabilidad tiene que ver con asumir la vida con sabiduría. Cuando yo soy capaz de mirar a los ojos a otro ser humano y poderle decir, mira, yo cometí un error, lamento la situación, lamento lo que esta situación generó en ti y generó en mí, lamento las consecuencias que la situación produjo y aquí estoy frente a ti para asumir esas consecuencias con paz en el corazón, con amor. Entonces, en la responsabilidad, por ejemplo, hacemos un negocio, las cosas no salen bien, me asocio con una persona y esa relación
tiene dificultades, no funciona. Y a partir de esa relación, pues perdí un dinero. Entonces yo puedo asumir eso desde la responsabilidad y decir, sí, yo tomé la decisión de entrar en esa relación con ese socio, yo tomé la relación de hacer esa inversión económica, yo tomé la decisión de tomar mi dinero y usarlo para ese negocio. Las cosas salieron mal, es decir, las consecuencias o los resultados que tuvimos de esa experiencia son negativos y yo afronto esa situación y la asumo, ¿de acuerdo? Eso sería una postura responsable. Ahora, una postura desde la culpa es yo estoy mal porque tú o tú estás mal porque yo, y entramos es básicamente a decir que es el otro o algo por fuera de mí la causa de yo haber perdido el dinero. ¿De acuerdo? Entonces, en la culpabilidad siempre hay sufrimiento, siempre hay guerra, siempre hay violencia, siempre hay un ejercicio como de castigo y de venganza. En la responsabilidad hay un ejercicio de asumir mis decisiones, poner la cara y, digamos, como frente a los resultados, pues asumir el resultado que allí está. ¿Listo? Para hacer esa distinción grande entre esos dos conceptos. Ahora, todos los seres humanos tenemos libre albedrío. ¿Qué significa el libre albedrío? Significa que todos, absolutamente todos, tenemos el sagrado derecho de cometer errores, ¿de acuerdo? De cometer errores y asumir las consecuencias de ese error. Si nosotros aceptamos que estamos en un proceso de aprendizaje, que nosotros vinimos a la vida a aprender a amar, a aprender a servir, a aprender a ser felices, en ese camino de aprendizaje claramente vamos a cometer errores, porque con nuestro libre albedrío, pues estamos mucho en el ensayo, ¿sí? Como estamos como explorando opciones y en ese proceso exploratorio de la vida, pues podemos tener situaciones de error y situaciones de acierto, ¿vale? Si yo frente al error, que claramente es un resultado natural del libre albedrío, si yo frente al error, en vez de tener una postura de asumir la responsabilidad de mi error, tomo una postura desde la culpa, pues yo voy a entrar es a buscar victimarios, a buscar culpables, a decir por qué llegamos a este error, quién fue, quién lo hizo, quién es el culpable, quién va a pagar. Y entonces entramos como en una pesquisa, como en una búsqueda desenfrenada de personas a quienes nosotros podamos entregarle la responsabilidad de ese resultado. Bueno, entonces, vamos a mirar esto. Por ejemplo, imaginemos un niño que está en el colegio. El niño está en un proceso de aprendizaje. Esa es la vida académica, un proceso de aprendizaje. El niño en ese proceso de aprendizaje va a cometer errores. Claramente que sí. Entonces, imaginemos que el niño va a clase de matemáticas, presenta el examen de matemáticas y comete errores en el examen. ¿Listo? Y al final, pues, de las 5 preguntas que le hicieron, ninguna quedó bien contestada. Todas tuvieron error. Entonces, el profesor pone como calificación 1/5. ¿Listo? Es decir, pone la mínima nota dentro de la calificación que obtuvo esta persona. Vamos a decir que ese 1/5 es una consecuencia del error o es un castigo que el profesor me puso por haber tenido el error. Entonces, la postura mental es completamente distinta cuando yo asumo la responsabilidad de tener de 5 preguntas del examen, ninguna buena. Entonces, obtuve 1/5 como consecuencia natural de un error. ¿Listo? Ahora,
Cuando yo lo miro desde la culpa, entonces yo voy a decir, claro, es que ese profesor no me quiere, es que ese profesor es grosero, es que mire ese profesor, cómo se le ocurre ponerme esa calificación, es el colmo, yo estoy furiosa, es que este colegio, es que esta clase, es que este profesor, y entramos en un ejercicio de culpabilizar. ¿De acuerdo? Como de encontrar por fuera de mí la causa de lo que me está pasando. Bueno, son dos posturas distintas que generan dos resultados distintos frente a la vida, que generan, digamos, emociones distintas. Cuando yo me paro desde la responsabilidad, miro mi examen y digo, ok, tuve todas las respuestas equivocadas. ¿A mí qué me invita este examen? Me invita a estudiar más, me invita a aprender más, me invita a ponerme las pilas desde la responsabilidad. Desde la culpa, ¿a qué me invita? A vengarme, a cargar rabia, a cargar molestia. Entonces ya veo el profesor y lo odio. Y es que ese profesor es terrible. Y es que ese profesor es espantoso, porque desde la culpa pongo afuera un sentimiento de sufrimiento y un sentimiento que me lleva a la violencia y al conflicto. ¿Listo? Entonces, esa es como la primera respuesta que quiero dejarles, hacer esa distinción entre la responsabilidad y la culpa o la culpabilización. La responsabilidad es un valor y es una postura de aprendizaje frente a la vida donde asumo las consecuencias de mi hacer y de mi no hacer. Y la culpa es un proceso de hacer un juicio donde hay un culpable, una víctima y hay un clamor de justicia o una necesidad de castigo. ¿Listo? Esa es como nuestra primera respuesta. Bueno, no sé cómo estamos hasta este punto. Déjenme, yo miro por aquí el chat. Bueno, aquí tengo ya varios comentarios, vamos a leerlos. Adriana Miranda nos dice, Patricia, ¿hay relación entre culpabilidad y el nivel de conciencia? Cuanta menos conciencia, más nos enredamos en la culpa. Sí, Adriana, mira qué lindo lo que acabas de decir, porque vamos a reconocer aquí una cosa. El ego es, digamos, toda la suma de nuestras limitaciones mentales, ya sean conscientes o no conscientes. Y la culpa es un gran hijo de ese ego, es decir, la culpa nace en el ego, ¿sí? Entonces, entre más ego tengo, es decir, más limitaciones mentales tengo, es decir, entre más ignorancia tengo, hay más culpa. ¿Listo? Hay más culpa. Entonces, cuando vivimos la vida echando culpas, significa que tenemos menos conciencia acerca de nosotros mismos y acerca del proceso de aprendizaje que estamos caminando. ¿De acuerdo? El tema de la culpa tiene cosas muy complicadas, que no la vamos a hablar ahorita, pero tiene temas muy complicados que nacen desde la religión misma, y lo voy a decir con respeto, porque en una conversación que tuve estos días alguien me decía, Patricia, es que la culpa de que nosotros vivamos mal la tuvo Eva por desconocer, digamos, una instrucción que Dios le había dado. Entonces, si nosotros empezamos desde la misma religión, ya estamos diciendo que la culpa de la vida que tenemos hoy fue generada por Eva, pues ya ustedes se pueden imaginar todo el nudo en el que nosotros estamos desde ese punto de vista. O sea, yo necesito hacerme cargo de mí misma y para eso requiero conciencia. ¿Listo? Ahora, bueno, Diana Margarita nos saluda. Buenas tardes desde Colombia. Hola, Dianita, un abrazo enorme para ti. Miguel Ángel nos dice, muchas veces echamos la culpa a otros por no hacernos responsables. Cuesta mucho aceptar la responsabilidad. Sí, Miguel Ángel, nos cuesta mucho aceptar las consecuencias de nuestro hacer y de nuestro no hacer. Sin embargo, miren esto lo bonito. En la medida en que yo hago un ejercicio de conciencia sobre esta distinción en estos dos conceptos, ya yo empiezo a asumir las consecuencias de una manera más tranquila, ¿sí? Más tranquila, como más armónica.
Bueno, entonces vamos a mirar aquí varias cosas. Veamos, contestemos la segunda pregunta si les parece, que dice, ¿dónde nace la culpa y cuál es su relación con el sufrimiento? Entonces vamos a ver esto. La culpa es creer que otro me hizo daño. La culpa habla de que otra persona hizo algo con lo que yo sufro, ¿sí? Entonces nosotros manejamos la culpa de muchas maneras. Uno, manejamos la culpa diciendo es que tú tienes la culpa de lo que yo siento. O a veces nosotros decimos yo tengo la culpa de lo que tú sientes. Porque ahí vamos a darnos cuenta que la culpa está en los dos sentidos. Entonces, a veces es que yo le echo la culpa a otra persona y a veces otra persona me echa la culpa a mí. ¿Listo? Entonces esto es un juego de fuiste tú, no, fuiste tú, no, tú. Y entramos ahí como en una dificultad para que cada uno asuma responsablemente la parte que le corresponde. ¿Listo? Entonces, veamos esto. Miremos como todo el proceso, a ver cómo lo explico que sea chévere. Mire, vamos a mirarlo así. En la vida hay hechos, ¿listo? Hay situaciones que suceden, situaciones que te suceden, situaciones que me suceden, ¿listo? Hay hechos. Todas las cosas que yo vivo en mi entorno, cualquier cosa que esto sea, todo lo que yo vivo en mi entorno, todo es neutro. ¿Qué significa neutro? Que no tiene significado. Es decir, que no tiene polaridad. No es bueno, no es malo. Es un hecho, es neutro. Ahora, frente a ese hecho, mi mente construye historias. Porque mi mente necesita darle explicación a lo que está pasando. Entonces, ¿qué hace nuestra mente? Nuestra mente se relaciona con el hecho, con la situación, y frente a esa situación construye una historia. Con esa historia es que nosotros construimos o desarrollamos los sentimientos, desarrollamos nuestro lenguaje y desarrollamos nuestro comportamiento. Cuando yo hago esa historia desde el ego, cuando yo hago esa historia desde mis creencias limitantes, cuando yo armo esas historias desde el trauma, ¿sí? Cuando yo armo esas historias desde ahí, hago la interpretación desde la parte más limitada de mi mente, típicamente lo que mi mente hace es buscar un culpable. O sea, inmediatamente que las cosas pasan, como que nosotros empezamos a decir, bueno, pero ¿qué pasó aquí? ¿Quién fue? ¿Quién es el culpable? Y eso está amarrado, hay un match ahí súper fuerte entre lo que está pasando, la historia que mi mente está construyendo, los sentimientos que se están gatillando y la búsqueda de ese culpable. Y todo eso está sucediendo en nuestra mente. Entonces nosotros estamos pensando una cosa, sintiéndonos de cierta manera muy mal, muy molestos, muy incómodos, muy fastidiados, y nuestra mente está buscando un culpable al que le pueda, digamos, como entregar la responsabilidad del malestar que yo tengo. ¿Listo? Entonces, toda esa dinámica se está dando en nuestra mente, y entre más limitante es la información con la que interpreto, más fuerte es mi necesidad de hacer un veredicto, de encontrar un culpable, de encontrar un victimario, de encontrar una víctima y de clamar justicia. Entonces mi mente inmediatamente entra en procesos de rencor, entra en procesos de resentimiento, entra en procesos de rabia, entra en procesos de venganza, de castigo.
Entonces la mente empieza a decir, no, es que hay que castigarlo, es que necesitamos que esa persona viva el rigor de la ley, es que yo no voy a descansar hasta que esa persona no pague por lo que hizo, es que yo voy a usar el resto de mi vida para que esta situación sea, entre comillas, pagada. Entonces, desde esa limitación mental, la culpa florece de forma impresionante, o sea, aparece la culpa en todo su esplendor. Yo puedo vivir desde ahí, entonces yo me puedo pasar la vida pensando quién tuvo la culpa, quién hizo, quién no hizo, por qué pasó esto, por qué pasó aquello, y yo puedo tener esa postura frente a la vida y está bien, digamos, es una manera de vivir. Sin embargo, esa manera de vivir desde la culpa produce muchísimo sufrimiento, porque aquí hay un ejemplo que a mí me gusta poner y es cuando un perro muerde a la presa, ¿sí? Y queda, digamos, cuando muerde a la presa y no la suelta, ¿quién queda amarrado? ¿El perro o la presa? Y aquí tendríamos que decir que ambos quedan amarrados, ¿de acuerdo? En los ejercicios de la culpa, los involucrados quedan enredados en unas relaciones muy tóxicas y de mucho sufrimiento. ¿Qué tendríamos que hacer? Porque la propuesta es salir de la culpa, salir de esa dinámica. Lo primero que yo tengo que hacer es reconocer que yo soy un ser humano en proceso de aprendizaje, que yo tengo libre albedrío y que eso significa que voy a cometer errores, que las personas que están a mi alrededor tienen libre albedrío y que tienen derecho a cometer errores, que aquí todos vamos a cometer errores. ¿Por qué? Porque tenemos libre albedrío y la vida nos permite el error. Entonces, si yo empiezo por pensar eso, digo, ok, entonces si todos estamos aprendiendo y todos podemos cometer errores y el error es natural, entonces es posible que las personas cometan errores conmigo y que yo cometa errores con las personas. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, tengo que sacar el sentimiento. ¿Por qué? Porque llevamos muchos años haciendo ejercicios de culpa, muchos años. Entonces tengo que aprender a vaciar el sentimiento, a limpiar mis emociones. ¿Listo? Después de que limpio mis emociones, tengo que limpiar mis creencias y tengo que dejar de echar culpas. ¿Listo? Entonces, en ese momento, ¿qué me corresponde? Empezar a pensar con más sabiduría. Vamos a pensar rápidamente porque me quedan 2 minuticos de esta conversación. Vamos a pensar que mi pareja me dejó. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el hecho? Mi pareja no vive conmigo. ¿Listo? Mi pareja no vive conmigo. ¿Cuál puede ser una interpretación desde la culpa? Mi pareja me abandonó. Mi pareja me dejó botada. ¿Listo? ¿Cuál puede ser una interpretación desde la armonía y desde la comprensión? Es mi pareja en este momento no está conmigo. Es decir, esa es como la situación en la que yo estoy. Y yo puedo hacer varias comprensiones acerca de esa situación. Escribí por aquí algunas. Una, por ejemplo, es mi pareja no me pertenece ni yo le pertenezco. Yo soy feliz con mi pareja o sin mi pareja. ¿Sí? Mi felicidad es mi responsabilidad. Mi pareja no me hace daño cuando se va. Yo me hago daño con la historia que construyo acerca de ese evento en el que él se va de la casa. ¿Sí? Mi pareja tiene libre albedrío y tiene derecho a cometer errores. Yo tengo libre albedrío y tengo derecho a cometer errores. Todos cometemos errores porque todos estamos aprendiendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacerme la pregunta de qué tengo que aprender de esta situación. ¿Por qué estoy viviendo esta experiencia? ¿Cuál es la razón por la que mi pareja se va de la casa? ¿Cuál es el aprendizaje que esa experiencia me deja? ¿Cómo puedo yo avanzar con esta experiencia ganando comprensión en mi mente? ¿Para qué? Para que no me vuelva a pasar, para que yo pueda, en la medida en que hago el aprendizaje, salir de esta experiencia de una forma lo más armónica y empoderada posible. Entonces,
Cierro con esto. Dejar de culpar implica vaciar mis sentimientos negativos, subir mi energía vital, limpiar mis creencias limitantes, asumir mi vida con sabiduría, ser responsable de mis resultados y hacer interpretaciones con información de sabiduría que me permitan reconocer que todos estamos en un proceso de aprendizaje en el que el error es posible y aprender de él es el camino. Soy Patricia Botero y esta es nuestra cita semanal de Gerenciar mi vida. Un beso enorme para todos. Gracias infinitas por estar siempre en este, tu espacio semanal. Muchas gracias.